Hola, el tema que hoy nos convoca es el trabajo final de la materia Ética Profesional. El curso estuvo a cargo de la profesora María de Lourdes Pacheco González. Mi nombre es Aaron Pavel Castañeda Rodríguez y soy estudiante de Ingeniería Bioquímica del noveno semestre. Abordaremos la normatividad, los derechos y obligaciones de los ingenieros bioquímicos, colegios de profesionales donde pueden adscribirse los IBQs, el código de ética de la profesión y un estudio de caso. Normatividad. ¿Por qué existen las leyes? Estas deben delimitar y marcar criterios de acción mínima que todo profesional debe cumplir, so pena de quebrantar el orden jurídico y aceptar las consecuencias de ello. A partir de Introducción al Derecho que presenta González, vemos que este es la forma viva y dinámica de las leyes y que estas son la vía que ha de llevarnos a la justicia, entendida esta como un estado de equidad y equilibrio entre los miembros de una sociedad. Sintéticamente podemos decir que las leyes y normas son y deben ser la vía que nos ha de permitir alcanzar la justicia, la paz, la equidad y la prosperidad colectivas. No todas las leyes son iguales, hay unas que tienen preponderancia sobre otras. A este orden se le conoce como la jerarquía del orden jurídico y existe para que haya coherencia en el sistema jurídico y que no haya conflictos entre una ley y otra. Aquí en este diagrama se presenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo esta jerarquía que eventualmente ordenaría la vida profesional de un ingeniero bioquímico. En primer lugar, tenemos las leyes internacionales, donde menciono algunas que hablan sobre el desarrollo bélico, la protección ambiental, la calidad de los alimentos y los tratados que se celebran en torno al comercio internacional que eventualmente permitirían a los ingenieros bioquímicos a ejercer como profesionistas fuera del territorio nacional. Luego está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde menciono el artículo quinto que versa de manera específica sobre el lugar que tienen los profesionistas en la sociedad. Le siguen las leyes federales, generales y nacionales, donde podemos mencionar a la ley reglamentaria que ordena y amplía los alcances del artículo quinto constitucional, las leyes locales, donde existe la ley profesional de profesiones del estado de Aguascalientes que hace lo idéntico que la ley que acabo de mencionar, pero en el ámbito del estado de Aguascalientes. Luego las normas oficiales, donde menciono como ejemplos aquellas que tienen que ver con calidad de alimentos, de bebidas, de agua potable, gestión de recursos humanos y de residuos. Posteriormente están las reglas institucionales que ordenarían la vida interna de empresas y organizaciones, como sería, por ejemplo, Nissan, Dilusa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre otras. Y por último tenemos los contratos que celebramos con nuestros clientes y o empleadores. Aquí se presenta una breve lista de leyes federales, nacionales y generales que eventualmente el ingeniero bioquímico debería acatar en su vida profesional. Algunas versan sobre temas de gestión de recursos naturales, protección ambiental, salud, entre otros. El artículo quinto y las leyes que de este se desprenden presentan derechos y obligaciones clave que podemos definir y sintetizar como la libertad para ejercer como profesionistas, el derecho a una justa remuneración por nuestro trabajo, contar con una patente de profesión que sería la cédula y o el título, que a la vez es una obligación, y que no, celebrar contratos de manera justa y legal sin que ello implique renunciar a otras garantías y derechos ya plasmadas en la ley. Como obligaciones clave, tenemos que debemos desempeñarlos de manera óptima. La ley contempla que existan los colegios de profesionistas para que ejerzan dos funciones en la sociedad y en la práctica profesional. Primeramente es desarrollar el alcance ético de la profesión y generar cambios normativos en el sistema legal mexicano. Y en segundo lugar, mejorar y perfeccionar las habilidades teóricas y prácticas de los profesionistas. Es útil reconocer y entender que tanto las leyes que regulan la práctica profesional como los colegios no surgen de manera espontánea y son el resultado de cambios históricos. Ello nos permitiría entender la diferencia que existen, por ejemplo, entre colegios con una larga historia, como sería el de los abogados o los juristas, y el de los ingenieros bioquímicos. Mientras que la profesión del abogado existe desde la época virreinal en el territorio mexicano, la ingeniería bioquímica en el ámbito estatal tiene una historia muy corta que no rebasa el medio siglo. Sin embargo, la ley les confiere a los colegios cierta autoridad para regular
y participar en la vida comunitaria. A manera de resumen, podemos decir que los colegios son un puente entre la sociedad, el gobierno, las instituciones, los clientes y o empleadores y otros profesionistas. De manera específica y puntual, estas serían las leyes que contemplan y ordenan la existencia de los colegios de profesionistas. Vemos que son estas las que le confieren autoridad en el ejercicio profesional y científico. No son simples asociaciones civiles. Luego vemos los colegios en los que podrían adscribirse los IBQs. Por antonomasia tenemos el Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos, luego el Colegio de Químicos Clínicos de Aguascalientes, el Colegio de Ciencias Ambientales de Aguascalientes y el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos, por mencionar algunos ejemplos. El Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos abre sus puertas a ingenieros bioquímicos, a profesionales de la bioingeniería, de la biotecnología, ingenieros en alimentos y áreas afines. En su logo o emblema retoma la representación de la deidad o ídolo mexica Patécatl, a quien se le reconoce como co-creador del proceso biotecnológico tradicional icónico de la Mesoamérica prehispánica, el que da lugar al pulque, un proceso y un producto que se siguen estudiando hoy día por sus propiedades nutricionales, clínicas y funcionales. El CMIBQ presenta unos documentos que ordenan la vida profesional de los ingenieros. En primer lugar está el estatuto, creado en 1973 junto con el colegio y que fue reformado en 2002. El mismo prevé la existencia de una comisión de honor que ha de crear y regular la observancia de el Código de Ética, emitido alrededor de 2003 y que sigue vigente sin cambios. Dicho código está ordenado de acuerdo a los ámbitos en el que se desempeña el ingeniero. Tenemos que hay deberes para con el mundo y la sociedad, para con sus colegas y subordinados, para con sus clientes y para con la profesión como tal. Algunos principios planteados en este código son que debemos ejercer profesionalmente con honestidad, legitimidad, responsabilidad y moralidad. Debemos proceder con justicia, honradez, diligencia, lealtad, respeto, formalidad, discreción, honorabilidad, responsabilidad, sinceridad, probidad, dignidad, buena fe y legalidad. Debemos respetar siempre los derechos humanos y debemos cuidar el medio ambiente y aprovechar óptimamente los recursos naturales. Para con nuestros colegas tenemos el deber de darles crédito por su trabajo, debemos repartir justamente los frutos del trabajo realizado en equipo, debemos cuidar el buen nombre y el prestigio de nuestros colegas, debemos prestar auxilio en caso de que detectemos injusticia contra ellos. Para con nuestros clientes y empleadores debemos ser siempre leales y ciertos. Debemos proteger su interés del riesgo. Debemos rechazar el beneficio por un trabajo negligente o mal hecho. Debemos anteponer el trabajo profesional por encima de otra actividad personal. Para con nuestra profesión debemos mantenernos siempre actualizados en los últimos avances de la ciencia y la tecnología. Debemos prestar servicio con calidad total. Debemos agradecer lo que nos han enseñado nuestros profesores y debemos contribuir al desarrollo profesional mediante investigación metodológicamente probada. Para con la sociedad tenemos el deber de prestar un servicio social con un sentido de solidaridad y conciencia social. Debemos prestar servicio a aquellas personas que se encuentran en una vulnerabilidad extrema. Debemos auxiliar a las instituciones de educación superior a desarrollar la enseñanza profesional y debemos participar de manera activa en el entorno social procurando un desarrollo humano sustentable. Vemos que el código de ética presenta la fuerte codependencia que existe entre el profesionista y la sociedad. Antes de entrar de lleno en el estudio de caso, quisiera plantear que existe una proporcionalidad en la magnitud de la responsabilidad de los profesionistas dependiendo del espacio donde nos desempeñemos. Comparativamente y a manera de ejemplo, presento que no es la misma la responsabilidad que tiene un cirujano que tendría capacidad de incidir en la vida de una persona o de una familia y de una junta directiva de una empresa transnacional que tiene el poder de dar forma al destino de miles de millones de personas y con ello literalmente alterar el destino de la humanidad. Esto es importante porque el profesionista, además de tener un gran poder, es diferente de acuerdo al ámbito en el que se inserta y en el caso específico de la producción industrial, por ser productos que son comprados o consumidos por un gran número de personas, es importante reconocer el grado de responsabilidad que tiene de acuerdo a la cantidad de clientes que existen. Como estudio de caso, elegí la historia profesional de Yasmín Motarjemi, quien se desempeñó como gerente de calidad en Nestlé.
Esta historia me parece muy importante para la práctica de los ingenieros bioquímicos porque pone de relieve la importancia que tiene la calidad y la inocuidad de los alimentos producidos en masa. Además de los desafíos esperados por cambiar hábitos y capacitar a los subordinados, ella tuvo que confrontar a una dirección y cargos directivos enfocados en la utilidad y que ponían completamente de lado la seguridad de sus clientes. En su afán por cumplir con los objetivos que fijaba su contrato y su compromiso social, ella investigó cada vez más profundamente en la trama de negligencia de los directivos de Nestlé. Ello le valió que en 2005 le fuera comisionado un trabajo imposible para investigar el caso de intoxicación de más de 500 mascotas por el consumo de un alimento marca Purina en Venezuela. Y aunque logró identificar las causas de la contaminación, no logró cambiar las prácticas negligentes de la organización. Ella siguió combatiendo al interior de Nestlé esas prácticas hasta que llegó a un punto de quiebre, pues identificó que en la fórmula láctea que se comercializaba en distintos países como en China estaba adulterada. Hoy sabemos que esa práctica era más común y llegó a un grado extremo donde varios infantes murieron a causa de esta contaminación y adulteración. Que aunque a Nestlé no se le puede responsabilizar directamente de la muerte de estos infantes, sí formó parte importante de la cultura organizacional y de mercado que priorizaba la manipulación y adulteración de productos. Ella continuó su lucha fuera de Nestlé en tribunales, que una lucha que le costó cerca de 10 años de su vida, la estabilidad económica, la estabilidad familiar y psicológica de su persona. Pero siempre puso por delante sus principios epistemológicos y su compromiso social. Ella explica que su razón de ser como profesionista es poner primero la ciencia y su rol que tiene en la cadena productiva. Su lucha siempre ocurrió dentro de un marco jurídico e institucional. Recientemente, un tribunal en Suiza resolvió a su favor y ella comentó: finalmente, después de años de mentiras y manipulación, necesitaba que la verdad fuera dicha alta y claramente. Al compartir mi experiencia, quiero que se aprendan lecciones para el futuro. La historia de Yasmín es muy importante porque Nestlé es una empresa que tiene mucha influencia en la toma de decisiones de políticas gubernamentales a nivel global. Conclusión. La principal conclusión de este trabajo es que tanto el ejercicio profesional como la ética son actividades primordialmente sociales, que existen como producto y dentro de una comunidad humana, en la que existen toda clase de interacciones. La existencia de leyes y normas, así como de instituciones como los colegios de profesionistas, son testimonio de un denso intercambio histórico. En ellas vemos la guía que nos ayuda a lograr nuestros objetivos en la matriz comunitaria, no limitándonos únicamente al mero beneficio personal, sino aportando al gran colectivo social en el presente y a través de nuestro legado. La ética profesional, como operación cognitiva, es una muy desafiante, pues nos obliga a contrastar años de aprendizaje y grandes cuerpos de conocimiento técnico y abstracto con la complejidad de las personas y las sociedades, donde hay que compatibilizar tanto la ciencia y su entramado intrínseco con un sentido empático humano en pos de una dinámica funcional y práctica entre ambas esferas. Este curso ha resultado muy valioso para enriquecer y mejorar la asertividad de la toma de decisiones en donde el quehacer profesional está implicado. La escatología planteada por las grandes problemáticas ambientales, biosféricas y geopolíticas podrían hacer pensar que las decisiones y acciones de los profesionistas son nimias e irrelevantes en ese gran contexto. Ello podría llevar a una dilución de la moral y a un rechazo de la ética como guía del comportamiento. En oposición a esta perspectiva, creo que tanto la sensibilidad científica como social siguen estando vigentes en la esfera más local, lo individual, la alta proximidad comunitaria y el ámbito profesional, y la ética aplicada al quehacer profesional, más que acomplejar innecesariamente los desafíos presentes y futuros, es una valiosa herramienta para proceder con resiliencia en comunidad. Estas son las referencias que utilicé para este trabajo y no me queda más que agradecer por su atención.